Bienvenidas y bienvenidos a Por si les sirve, espacio en el cual compartimos las experiencias que ustedes mismos nos han confiado, nos comparten un espacio de su vida y esperemos esto no solo les sirva a ustedes quienes nos escriben, sino también quienes están escuchando esto. Les agradecemos su confianza y les recordamos que cada experiencia narrada en este espacio va tratada con mucho respeto y cariño. Y como en cada entrega nos encontramos con Nelly Almanza. Hola, espero todos se encuentren bien. Gracias por estar aquí de nuevo. Pues vamos a comenzar con la historia de hoy. Espero que les guste y saludos a la persona que nos la mandó. Es anónimo, pero estoy segura que nos está escuchando. Cuando te escribí la primera vez tenía muchas ideas en la cabeza de las cosas que me sucedían y me fui por todos lados. Así que ahí va un poco más de contexto del lugar, pero antes que nada, quisiera recalcar que hablo solamente de lo que recuerdo de mi experiencia ahí, como un adolescente rebelde de casi 18 años, y que posiblemente desde antes a estos eventos yo ya estaba alejándome de las creencias religiosas porque me empezaba a sentir incómoda y por eso me pesó el estar en un entorno de ese tipo. Así que estoy segura que han habido muchas otras personas que tal vez tuvieron una mejor estadía. Investigué un poco y encontré que el lugar del que te hablo como tal ya no existe. Hace años cambiaron de administración, por lo que quiero suponer que ya cambiaron muchas cosas de cómo se administraba. En ese entonces, creo que lo presentaban como Centro Naturista de Rehabilitación. Según tengo entendido, se fundó en los años 50 por unos gringos que tenían la idea de hacer ese lugar para enseñar a las personas a mejorar su estado de salud con hábitos y remedios naturales, y hasta esa fecha se continuaba con esos principios. No sé si en sus inicios se formó como un lugar laico, pero recuerdo que nos comentaban que no estaban directamente ligados a ninguna religión cristiana principal. Definitivamente no se relaciona con el catolicismo, sino más bien eran como cristianos reformistas, entre comillas, o algo así. Bueno, más bien reformistas de los reformistas. El curso en sí se basaba en eso, en llevar a cabo un estilo de vida saludable, pero yo asistí más que nada por las clases de fisioterapia, que era la carrera en la que yo me quería inscribir el siguiente semestre en mi ciudad, y en lo que llegaban las fechas de inscripción, decidimos que yo iría a este lugar para tener un poco de conocimientos previos. El centro estaba dirigido por una familia, el director quien se encargaba de la administración de todo el lugar y de dar clases de catecismo, su esposa se encargaba de las clases de nutrición y su nuera era quien se encargaba de las sesiones y clases de fisioterapia. Debajo de ellos estaba otra familia, una pareja que son quienes mencioné, la tutora, que era la encargada de dirigir y organizar a los alumnos y daba clases de cocina y algo más que no recuerdo, y su esposo, quien se encargaba de dirigir la clínica y además era nuestro tutor de herbolaria. En cuanto a la estructura del lugar, se tenían varios edificios en el terreno. El primer edificio principal de la clínica, en donde estaban los consultorios y salas de tratamiento, los dormitorios de los pacientes, la cocina y el comedor de pacientes, el área de administración y el aula. En el segundo edificio estaba la cocina y el comedor de alumnos que se podía usar como auditorio. El tercero, la iglesia, y el cuarto, un pequeño edificio en el que se tenía una tienda enfrente y una panadería en la parte de atrás. El quinto, el dormitorio de hombres. Sexto, dormitorio de mujeres. Este lo cerraban con llave durante las noches y no permitían a nadie salir. Y además de eso, 3 o 4 casas donde vivían los directivos. Para los alumnos, el curso era una estancia de unos 6 meses, 4 de estudio y 2 de servicio. Para entrar al curso se tenía que pagar. La verdad no recuerdo cuánto con exactitud, pero no era un precio muy alto. Y además, se tenían que realizar trabajos a beneficio del lugar, cocina, limpieza, mantenimiento, etc. Pero si había un ingreso de paciente, pues el alumno se tenía que encargar de acompañarle y de llevar a cabo sus tratamientos. Por las tardes, daban las clases mientras los directivos se encargaban de llevar a cabo los tratamientos más especializados para los pacientes. Un día común para un estudiante era más o menos así. 5 a.m., te levantabas, alistabas e ibas a la iglesia a tomar las enseñanzas matutinas y hacer las oraciones y alabanzas. Aunque no eran obligatorias, yo sí sentía cierta presión por asistir por compromiso, pero solo por un tiempo. Después me empezó a dar flojera y por lo tanto ya no me importaba no asistir. También había otros alumnos que hacían lo mismo. 6 a.m. tenías que encargarte del primer tratamiento de tu paciente, o si eras de cocina, hacer el desayuno para todos.
Vamos a echar el cálculo. 10 personas de la familia del director, 3 de la familia de la tutora, 20 estudiantes más o menos, más otros miembros de dirección que se me olvidó mencionar. En total serían unas 35 personas, miembros del centro y aparte los pacientes. 7 p.m., hora del desayuno. De 8 a.m. a 2 p.m. todos llevaban a cabo sus respectivas actividades laborales o de cuidado del paciente. 2 p.m., hora de la comida y de paso daban la cena que generalmente era una pieza de pan y una fruta. De 3 a 8 p.m. eran las clases de herbolaria, fisioterapia, nutrición, tratamientos, catecismo, etc. De 8 a 10 p.m. era tiempo libre para estudiar. No recuerdo bien si apagaban las luces a las 10 p.m. o si de plano terminábamos cansados que no había energía para más. Solo teníamos un día de descanso, en el que nos exentaban de llevar este horario y de hacer dichas actividades. En vez de eso, solo asistíamos al servicio religioso por la mañana de 9 a 12, comíamos, descansábamos, otra vez asistir al servicio religioso de 5 a 7 y por la noche hacíamos actividades de recreación, de las que hacen en grupos como jugar fútbol, softball, etc. O simplemente platicábamos. En el día de salida, que eran martes para mujeres y jueves para hombres, teníamos que solicitar y firmar la petición de salida desde antes para poder ahorrar tiempo, y solo podíamos salir a hacer compras dentro de un horario de 1 a 3 p.m., siempre y cuando esto no interfiriera con nuestras actividades y tenías que apurarte para alcanzar a comer a tiempo. En lo personal, yo aprovechaba para irme a pasear e ir a un cibercafé para chatear con mis amigos principalmente o para investigar sobre alguna tarea. Creo que de visita solo permitían a los padres de cada quien y en la hora de comida no podían asistir tíos, primos, abuela ni nadie que no fueran tus padres. Honestamente, desconozco cómo es que se mantenía el lugar. Esto cuando había pocos estudiantes o muchos pacientes, ya que había muchas cosas por hacer. No recuerdo cómo era el horario de los pacientes, pero se tenían que despertar, hacer su primer tratamiento. Creo que los invitaban al culto matutino, que son las oraciones y alabanzas, y durante el resto del día les daban los tratamientos que les correspondían porque esos variaban de paciente a paciente. La estancia de los pacientes era variable dependiendo del tipo de padecimiento, pero más que nada por el dinero que podían pagar para quedarse ahí. Con lo anterior, espero que se pueda dar a entender un poco mejor el funcionamiento del lugar. En el aspecto exterior realmente no era un lugar tenebroso, era espacioso, no estaba enrejado, si querías podías irte como si nada, estaba rodeado de vegetación, con días soleados y con el canto de los pajaritos incluso. Tal vez los edificios con algo de falta de mantenimiento en cuanto a pintura y ya, o acomodar alguna cerca o puerta, porque como te digo, era un lugar con ya más de 50 años de haberse construido. Pero sí, las interacciones con esas personas que mencioné en mi relato opacaban lo bueno del lugar. Un punto que mencionaste en tus comentarios del video anterior era la ropa. No lo recordaba. También estaba estipulado en el reglamento que las mujeres solo podían usar falda pero con pantalón abajo para poder asistir. El pantalón se requería por las actividades, pero la falda se pedía por modestia. No se podía usar maquillaje, joyas, aretes, entre otras cosas de vanidad. No se podía escuchar música o tener alguna alusión al mundo exterior. Todo esto visto como pagano, libros, fotos o cosas que fueran de actores, músicos, etc. En cuanto a los menores, no recuerdo por qué estaba ese chico de 15 años ahí. Solo sé que su hermano mayor había asistido en el semestre anterior. Había otros menores también. 4 eran hijos del director, de 15, 14, 6 y 5 años. 2 eran hijos de su nuera de 4 y 5 años. 2 hijas de un matrimonio de estudiantes de unos 3 y 7 años y una bebé de 1 o 2 años, hija de la tutora. Tampoco recuerdo si ellos asistían a clases o al kinder. También desconozco si hubo otros menores de edad estudiando. Se me olvidó aclarar algo. Mi novio no era cristiano ni nada relacionado. Casi la mayoría de los miembros eran cristianos de algún tipo, excepto 2 o 3 alumnos, incluido él. De hecho, él era uno de los pacientes drogadictos que estuvo en tratamiento, pero decidió quedarse al curso por mí. Creo que si no fuera por la palabra drogadicto y el hecho de que era posesivo, sonaría hasta romántico el asunto. Y aquí aclaro que era un centro de rehabilitación para todas las enfermedades. Había pacientes con cáncer, diabetes, enfermedades del corazón, etc. Pero como también lo mencionas en tus comentarios del video, las personas utilizan la religión para su beneficio, muchas veces, y realmente creo que ese era el caso. Mi novio
Se enlistó en el curso e incluso se bautizó estando ahí para ganarme, no porque realmente le interesara estar ahí, llevar a cabo una vida sana o practicar la religión. Otra persona que lo hacía con beneficio propio era el director. Él era un señor con mucha labia y daba las clases de Biblia de forma convincente para los desalentados como yo y otras personas. Tampoco recuerdo mucho de qué se trataban esas clases, pero sí nos mencionaban cálculos y textos bíblicos en los que, según el mundo, se iba a acabar en esos años. Y a pesar de que a mí se me había inculcado que ese tipo de personas se les conoce como falsos profetas, yo medio creía y medio pretendía creer sus enseñanzas. Usaban la Biblia y otras lecturas religiosas como base para enseñar sobre la nutrición y otras cosas, y aunque no todo era 100% natural o religioso en cuanto a los tratamientos, sí considero que había muchas prácticas cuestionables que ponían en peligro la salud de los pacientes. Y bueno, luego de este relato nos enlista varios puntos que son pues muy, ¿cómo decirlo?, muy alarmantes a la hora de considerar asistir a un tipo de clínica, entre comillas. Vamos a decir algunos o resumirlos porque algunos son extensos, pero no hay que perderle el hilo de lo que nos quiere comunicar cada uno de estos puntos. El primero creo que es uno muy llamativo, que es cuando esta persona quien nos compartió esta historia, bueno, esta experiencia, nos comenta que al momento de buscar esa clínica, que bueno, de clínica ahorita vamos a ir aclarando, pero por ahora no sabemos cómo referirnos, pero clínica solo es un decir, porque de clínica No tiene vayas que no tiene nada. No. Porque al momento de buscar e investigar sobre este establecimiento, este lugar, nos comenta que no existe ningún registro como tal y que no ha buscado tan exhaustivamente, pero creo que para hacer algo grande como lo menciona, no, en lo personal no creo que se debería batallar mucho para encontrar algún tipo de resultado. Bueno, para que tengan más contexto, no sé si recuerdan que nos mandaron una historia que hablaba sobre sectas y religión y así, ¿no? Y amistad, bueno, relaciones tóxicas. Pues ya nos explicó mucho más o nos dio más contexto sobre esta historia, porque pues yo le pedí información sobre ese lugar, porque estaba muy extraño. Porque de clínica, como dice Alan, no tiene nada porque todo se escucha como más de religión, ¿no? Como que todo va más basado ahí porque incluso no podía usar falda. Y si usaban falda era como que tenían que traer el pantalón abajo, ¿no? O algo así comentó. Sí. O sea, como que eran muchas reglas, tener que rezar todo el tiempo. Incluso a las mujeres las dejaban, pues, cerraban la puerta de sus dormitorios en la noche. Creo que sí estaba como muy extraño todo. Y el segundo, que era que los directivos no eran profesionales, Uh-huh. o sea, no tenían cédula para ejercer algún tipo de licencia, o pues sí, incluso alguna técnica en alguna carrera que cursaron, véase la preparatoria o demás, no contaban con ello, ya sea en nutrición, fisioterapia o lo que sea. Según recuerdo, nos comenta, se hacían llamar médicos naturistas, pero tampoco sin ninguna institución que los respalde. El director había estudiado otra cosa y no era teólogo. La nutrióloga creo que tampoco. La de fisioterapia incluso había aprendido todo lo que sabía en esa misma institución o centro, porque clínica, vamos a empezar a quitarle ya ese término de clínica. Lugar, ese lugar. Ese lugar. Uh-huh. A esta persona que nos narra la historia nos comenta que probablemente había tomado cursos en otro lugar en cuanto a la fisioterapia y el de herbolaria, agricultura, creo que sí tenía conocimientos, nos comenta, al respecto, y al menos eso no atentaba con la vida de los pacientes, pero él era uno de los encargados de asignar, váyase los tratamientos y pues bueno, a fin de cuentas, esta persona que asignaba entre comillas los tratamientos, otros entre comillas, no era médico. Oye, pero eso está súper peligroso porque todavía en la actualidad, no sé en qué año fue esto, todavía en la actualidad hay personas que se dicen hacer cirugías sin hacer cortes en la piel, o sea, sin ser médicos. Son más como el espíritu, no sé cómo decirles, la verdad, pero hay muchos memes sobre eso. Pero sí es súper preocupante porque incluso sí hubo hace mucho, escuché también en un podcast que había una señora así, desde hace mucho, que sí hacía ese tipo de cirugías y que eran reales. O sea, sí era real. Pero pues no dudo que exista, pero sí hay mucha gente que atenta contra la vida de las personas por no tener el conocimiento. Que eso ahorita, o sea, yo no me sentiría tranquila yendo a un lugar
o estando con una persona que no sea médico, o sea, para atender mi enfermedad. Y también pues es muy importante tomar en cuenta esto porque en un momento de desesperación es lo que muchos optamos, ¿no? Buscar con las soluciones más rápidas, más eficientes y por supuesto que sin el seguro social de nuestro país, que es el que debemos tener acceso pues porque sí, por ser simplemente ciudadanos, gratuito, no nos dan citas sino hasta dentro de varias semanas y nos estamos muriendo en ese momento, por supuesto que vamos a caer en un momento de desesperación en uno de estos lugares. Bueno, no todos, pero sí es muy probable que estas personas sepan. Digo, no sabemos realmente si podemos catalogarlo como secta, porque esto puede ir un poco más a consideración de ustedes. Ya nos dirán ustedes si ustedes lo consideran como secta, como culto, como simplemente una institución que se aprovecha con fines meramente... charlatanes también. Sí, meramente para lucrar, agarrados de la religión o como gusten. Hay muchos adjetivos que le podemos poner a este lugar. Otro de los puntos es que se pregonaba una vida saludable, podía curar cualquier enfermedad, incluso diabetes, cáncer, tumores, etc. Y se escudaba en que si el paciente no mejoraba es porque no quería hacer las cosas bien. Es a lo que voy, como les dije. Hay unas personas que hacen tipos de cirugías que no tienen que ser, o sea, con cortes en la piel, o sea, que no es como normalmente un médico cirujano lo haría. Es que no sé cómo decirlo, con magia, sería la palabra, no sé. Yo estoy de acuerdo mucho en utilizar ciertas medicinas alternativas, pero siempre y cuando se utilice o se esté llevando su tratamiento médico. Creo que eso es correcto, porque sí te puede ayudar a una vida saludable si estás llevando una quimioterapia. Porque mi mamá lo hacía mucho, o sea, ella llevaba ciertos medicamentos de hierbas y así, pero nunca dejó su quimio. O sea, siempre estuvo con eso porque lo natural le ayudaba en cuestión del vómito, de unas, ¿cómo les puedo decir? De los efectos secundarios que llevaba la quimioterapia. Y dice, recuerdo que los pacientes llegaban con medicamento normal, pero no recuerdo si les decían que se lo siguieran tomando o no. Supongo que era lo primero para evitar conflictos con las autoridades. Pues sí, esto para no levantar sospechas de que al primer instante en que un paciente entra a este centro, rápidamente le retiren los medicamentos. Entonces me imagino juzgando a lo que nos ha escrito de cómo funcionaban, que en algún momento sí les quitaban esos medicamentos, la verdad, o sea, en mi consideración, sí les quitaban esos medicamentos recetados por médicos avalados por alguna institución, escuela o lo que gusten, pero pues bueno, luego se iban con su cátedra de una vida saludable, naturista y demás, y que si no te quieres curar es porque simplemente tú eres el que no quiere. Entonces, eso también es una alerta por ahí. Ajá. Con los famosos chochitos también. Chochitos. Digo, o sea, saben rico, pero no es como que ya eso te va a curar alguna enfermedad en su totalidad. O sea, es que está muy bien que ayude en ciertas cosas, pero nunca se puede como dejar a un lado la medicina con lo natural al 100%. O sea, eso no está bien. Y el otro punto es, es el número 4, al paciente se le asignaba una monodieta de 3 a 15 días, dependiendo del padecimiento, en el que solo se comía arroz integral y se tomaba agua a forma de ayuno, para depurar todas las toxinas con las que se llegaba. Creo que no hay problema con hacer algún tipo de ayuno, siempre y cuando la persona esté en condiciones de hacerlo, y dudo que muchos pacientes fueran candidatos, siendo que llegaban enfermos. Así es, de hecho eso es un aspecto muy importante, el querer darle el mismo tratamiento a todos los pacientes sin considerar estudiar al paciente, ya que si estas personas se brincaron la parte del estudio para llegar a lo que supuestamente son, no se van a detener a estudiar paciente por paciente. Entonces reparten el mismo tratamiento a todos por igual, no importa si tú no estás en condiciones de hacer ayuno, es lo que me ha funcionado con 20 pacientes, entonces tú también vas para allá. Y eso también, por supuesto, es atentar contra la salud de una persona, totalmente contrario a lo que estas personas predican, pregonan. Por ahí había mencionado esta palabra, lo de pregonar, creo, si no me estoy equivocando. Sí. Y pues bueno, hay otra red flag, otra alarmita por ahí para muy alejarnos de esos establecimientos. De hecho, hace poco también escuché un caso de un señor que tenía la bilis, se iba a reventar. Entonces
uno de estos charlatanes le dijo que iba a hacer la cirugía, obviamente sin ser cirugía, por así decirlo, y que los chakras y todo eso, y la persona casi se muere por esta situación. Entonces es muy muy alarmante ese tipo de cosas, que te digan no, no pasa nada, ya estás amarillo, ya estás bien mal, ya la bilis está a punto de salir todo, ya literal te estás contaminando y eso es muy peligroso. Pero pues bueno, yo no sé por qué sigue existiendo ese tipo de lugares, ese tipo de personas, no sé con qué permiso, pero bueno. Y el otro punto es el número 5. Los tratamientos que les daban eran con fomentos calientes, baños de agua fría, masajes, temazcal, entre otras cosas. Estos hábitos me parece que están bien incorporados a la vida de cada quien, ya que de una u otra forma nos ayudan a no enfermarnos, porque era lo que hacían nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera. Pero creo que el hacerlos debería de ser por iniciativa y responsabilidad propia. Designar estos tratamientos junto con una dieta saludable a un enfermo probablemente les ayude, ya que en ocasiones nos enfermamos por cuestiones de malos hábitos. Pero siempre tuve conflicto en que lo promovieran como la cura absoluta a cualquier enfermedad y como si no existiera ya un medicamento que puede lograr el mismo resultado. Y luego nos comenta que en algún punto esta persona, estando ahí en ese centro, se enfermó de gripe y solo le decían: bueno, usa fomentos, usa este remedio y demás. Y esta persona, a palabras de ella, menciona: yo por mensa pensé que lo que me decían me iba a mejorar y no fui a la farmacia por un paracetamol para por lo menos controlar el malestar. Aunque soy exagerado, por suerte no me pasó a neumonía porque aún recuerdo lo mal que me sentía. Y no es exagerado, realmente una mala gripa sí se puede complicar muy feo. Sí. Una gripa mal cuidada. Mal cuidado, claro que sí. Una negligencia de cualquier tipo nos puede desencadenar algo muy, muy severo de una gripa común, por así decirlo. Pero lo bueno es que no pasó mayores. Pero nos comenta que también sufrió de quemaduras de segundo grado en las manos por los químicos del jabón lavatrastes y que su respuesta para todo era: con lodo y este otro remedio se te quita. Y otra vez ahí estoy de mensa haciendo caso. A la fecha todavía tengo problemas en la piel por no haber ido con un dermatólogo en ese entonces, aunque en su momento sí utilicé una crema especial para quemaduras. Por eso pienso que si bien esos tratamientos no hacen daño, el tener esa mentalidad de lo natural lo cura todo, entre comillas, es peligrosa, especialmente si estás lidiando con una vida que no es la tuya. Y es que estos son temas muy... es que suena muy alejado de, incluso si a ti no te ha pasado, suena muy fantasioso, y no fantasioso para mala onda, sino que suena como si esas cosas no pasaran, pero no, por supuesto que sí pasan. La gente, creo que el término naturista se ha estado yendo en declive. No hay que negar que hay remedios naturales muy buenos que apoyan, brindan soporte a otros tratamientos, como lo estaba mencionando Nelly, a otros tratamientos que se llevan con quimioterapias, con otras medicinas y demás, son muy buenos. Como decir, los elementos naturales tienen propiedades muy muy ricas para el ser humano, para ayudarnos a mejorar. El problema es cuando creemos que todo esto es la solución para un mismo paciente. Con lodo ponte para que te cures esto, lo otro, con estos remedios y tal, y no vemos resultados. Entonces cuando no vemos resultados hay que movernos rapidísimo, no, con la salud no se juega, y más cuando estamos en contratiempo. O sea, hay cosas que de plano tenemos que sentarnos a analizar un poquito más, no dejarnos llevar por las experiencias incluso de la gente, porque lo que le funcionó a la otra persona a mí no me garantiza que me vaya a funcionar. Nos comenta luego en otro punto: personalmente considero que la medicina y la religión no se deben mezclar en un entorno profesional, ya que muchas veces no se separan las creencias del bienestar humano y se entra en un conflicto de intereses. Un ejemplo muy claro que nos menciona por aquí, y que es un ejemplo muy muy bien acertado. Con los testigos de Jehová, ellos no permiten las transfusiones de sangre. ¿Se imaginan lo limitado que es el no poder donarle sangre a una persona que tenga un accidente, que de repente lo necesite por mil y un cuestiones que nos puedan pasar? Esa persona, realmente desconozco mucho la religión de los testigos de Jehová. Sí sé que no permiten las transfusiones de sangre, pero entonces ¿qué remedio hay para ¿qué eso? remedio hay para eso? Si una persona no está bombeando suficiente sangre, ¿qué hacen? O sea, se esperan o
Es que es atentar contra la vida, o sea, esto va por encima o sea, ellos quieren pasar por encima de los derechos humanos y a lo mejor suena muy exagerado, pero es que es la verdad. El otro punto es, algunos pacientes que fueron no pertenecían al cristianismo, pero aún así iban a los estudios bíblicos, porque estaba estipulado en su horario. Si bien no era obligatorio, me parece que esto solo era una forma de hacer más reclutas. O sea, ¿para qué querías más personas ahí? O sea, ¿cuál era la finalidad? Pues seguir teniendo ingresos, porque hay que recordar que a estos cursos sí se pagaban. Y aunque fuera un costo muy bajo, que tampoco creo que este lugar haya pedido costos muy bajos, teniendo en cuenta todos los edificios que nos mencionaba el relato que tenían, que aunque sean de 2 pisos máximo, de un piso, como quiera, era un buen terreno, juzgando a lo que nos describieron. Entonces, más otras 3 o 4 casas que había para los directivos, que mantenían ahí familias enormes. Entonces, pues obviamente el tener a más personas por ahí, o reclutas, como lo mencionan a palabras de quien nos comparte la historia, es seguir teniendo más ingresos, más entrada de dinero, para no nada más para sostener, sino para seguir invirtiendo en más estructura, en más material, para seguir alimentando, y un chorro de cuestiones que decimos, bueno, esto no va tan enfocado a solamente querer lo mejor para la salud de las personas. Otro punto que nos mencionan por acá, platicando con una señora, a palabras de quien nos comparte esto, dueña de una tiendita en donde yo iba a comprar, me decía que a ese lugar habían ido varias personas que conocía y que nadie se había curado. En ese momento yo le respondí que la gente tiene que seguir con buenos hábitos fuera del centro. La persona que nos lo escribió, sabemos que se lo comentaste a palabras tuyas también, porque eso fue lo que a ti te enseñaron, ¿sabes? O sea, no tiene nada de malo, porque en este mismo párrafo nos comentas, bueno, ahí va. Porque de nada servía limpiarte por 2 semanas para después regresar a los mismos vicios y hábitos dañinos. Y luego comenta, esto es lo que les iba a decir. Pero ahora que lo veo en perspectiva, realmente no recuerdo qué tan efectivas eran sus enseñanzas para los pacientes, por el hecho de que había muchas personas que regresaban a los mismos hábitos. Fíjate, y eso es algo que tú en ese momento no te cuestionabas, ¿sabes? O sea, tú decías, es que la gente se tiene que seguir cuidando, o sea, de nada sirve esto y lo otro si no se cuidan. Porque es lo que a ti te enseñaron, ¿sabes? Pero eso creo que es general, o sea, eso es algo que te deben enseñar en casa, o sea, no tienes que ir a un culto para que alguien te diga que tienes que comer bien, que tienes que dejar el alcohol, que tienes que dejar el cigarro, que tienes que atenderte psicológicamente, no sé. O sea, a lo mejor tienen un punto que es eso, tienes que seguirte... Como cuando estás en una dieta también, por salud, por si tienes colesterol, no sé, X o Y razón, tienes que seguir esa dieta para seguirte cuidando. Pues ahí no cabe la religión, no cabe todo eso tan estricto que ella comenta que había. Y lo más difícil es mantener esos hábitos una vez emprendas el vuelo, una vez salgas del centro de rehabilitación, una vez hayas salido incluso de este lugar que mencionan, una vez que hayas salido de terapia, cualquier entorno, cualquier tratamiento que mencionen, lo más difícil es mantener esos hábitos donde te vas a encarar con el mundo de que bueno, ya dejé el cigarro, por así decirlo. Pero luego voy a una reunión con unos amigos con los que siempre fumaba, están fumando, entonces yo estoy ahí oliendo, se me antoja y demás, entonces es por poner un ejemplo. Entonces claro que es muy importante no solo aprender esos hábitos, sino mantenerlos. Y creo que este lugar no les enseñaban eso. No les enseñaban cómo seguirlo, qué herramientas puedas tener. Que de hecho es un puntito más que vamos a tocar más adelante. Ahí influye mucho el factor salud mental. Los psicólogos obviamente te enseñan. Uno piensa que al salir de terapia se acabó la sesión. Uno piensa que al salir de terapia se acabó el tratamiento, pero no, para nada. El ir a terapia, ya sé que siempre se los recordamos, vayan a terapia. El ir a terapia siempre se trata no nada más de 1 hora a la semana trabajamos. No. El trabajo de un terapeuta es muy difícil, se los digo de primera mano, de mi propia voz y experiencia. Yo estoy 1 hora con el paciente a la semana y quieren hacer cambios enormes en lo que ha ido aprendiendo de años, en lo que se ha regado su familia, en los malos hábitos que ha tenido, dañinos para su salud mental, física, emocional, lo que gusten. Entonces es muy difícil trabajar cuestiones de tanto tiempo, de malos hábitos aprendidos y demás, de años, 1 hora a la semana. Entonces, ¿cómo te aseguras que el paciente vaya a trabajar más de 1 hora a la semana lo que aprendimos en sesión? Bueno, pues esa es tarea del terapeuta. Es difícil, pero es principalmente trabajo del paciente. Y es verdad eso, o sea, fíjense, estas personas están equivocadas en muchísimas cosas, pero en muchísimas. Hay negligencias por todos lados, pero
bueno, no hay que darles armas porque sabemos que se pueden colgar de ahí, de lo que decimos los psicólogos, pero realmente tenemos que disponernos, no echarle ganas nada más, como decían los adultos que no saben cómo una palmadita, échale ganas, sino a usar las herramientas que nos dan en terapia, a usar las herramientas que nos dan en el centro de rehabilitación, si es que les dan unas adecuadas, y enseñarte qué tienes que hacer cuando te enfrentes con una situación difícil de una recaída, de la tentación, cuando te encuentres con una situación en la que no tengas salida y tengas que caer ya sea en un vicio, ya sea no comer, ya sea comer de más, atracones y demás. Muchísimos ejemplos se me pueden ocurrir, pero es que eso es lo difícil, es que realmente no podemos dimensionar nosotros como personas lo difícil que es trabajar un hábito, pues un mal hábito aprendido, porque es aprendido, entonces desaprender algo está muy difícil. Y más cuando creciste con eso, lo haces en automático, entonces está muy, muy difícil, pero no es imposible, tampoco, no es imposible. Solo hay que ponernos manos a la obra, a echarle ganas, ahí sí, echarle ganas, pero orientarlos, echarle ganas hacia lo que ya aprendimos, no echarle ganas hacia lo güey, como decimos aquí en México. Y el hecho de que las mismas personas regresaban a los mismos hábitos, ahí va. Yo creo, en lo personal, que esas personas hay de dos, o no saben cómo enseñarle a un paciente que llegue a sus instalaciones a cómo seguir manteniendo esos buenos hábitos de salud, entre comillas, que les enseñan ahí, no saben, o sí saben, pero dicen, pues es que si le enseño ya no va a regresar, si le enseño va a dejar de ser una entrada de dinero para mí, por más que nos recomiende y demás. Yo quiero seguir teniendo esa entrada de dinero porque está bien, curo al paciente y me recomienda con 3 personas, de que ahí lo rehabilitaron, pero ¿qué pasa si yo mantengo al paciente aquí, que esta sea su zona de que todo está bien, que todo está seguro? Y no solo eso, sino que recomienda a más gente para que venga. Y ya no solo tengo a las 3 recomendaciones que nos dio, sino también a él. ¿Saben? Es una de esas dos, no se me puede ocurrir otra más, juzgando no solo en esta experiencia, sino también cosas que yo he visto a lo largo de mi carrera. Creo que el centro no estaba dado de alta como una institución educativa. Los alumnos éramos personas comunes sin ningún tipo de experiencia previa en cómo lidiar con un paciente. Bien podías llegar al curso un día y a la semana siguiente estar atendiendo con baños de agua fría a un paciente desnudo y aprendiendo sobre la marcha. Eso sí, las pacientes mujeres eran asignadas a alumnas y los pacientes hombres a los alumnos. Bueno, eso... Pues es que nada está bien, porque qué tal si el paciente se complica, o sea, si todo se complicaba, qué tal. Sí, como quiera no es como, bueno, está bien, hay niñas con niñas, niños con niños, no, o sea, puede haber complicaciones de todo tipo, no nada más relacionadas al género de la persona. Y ojo, no porque sea mujer con mujer quiere decir que una otra mujer puede hacerle daño a otra mujer. O sea, sí, claro, eso por supuesto. puede pasar. Y de hecho, el siguiente punto también está relacionado a eso, que es que el hecho de que emparejaron a un paciente con un menor de edad, ahora lo veo como fatal, bien dicho, ya que el paciente no solo está pagando por su tratamiento, sino pues es un paciente. Me parece que solo le tocó una vez, nos menciona por ahí, con un señor ya grande que era muy tranquilo. Seguía todo al pie de la letra, qué bueno, eso sí recuerdo. O sea, creo que lo entendí porque no lo menciona tal cual. Que un menor de edad... sí, que un menor de edad lo asignaron con un paciente. Es que en la historia que nos mandó se daba a entender que los alumnos no estaban... no estaban como que por edades, estaban todos juntos, adultos con menores de edad. Entonces eso también estaba como bien creepy, de que por qué va a estar un adulto con un menor de edad. Y bueno, ahora que lo especificas, pues aún así está extraño, pero qué bueno que la persona se portó bien, ¿no? Sí, lo bueno. Un caso de cuantos. No, Entonces hay que tener cuidado porque, imagínense, hasta el día de hoy no pasó nada. Qué bueno, de verdad, de todo corazón, qué bueno. Pero como quiera estás arriesgando ahí tanto a la persona mayor como a la menor, a todos lados. Oye, entonces... pero está como, o sea, como, bueno, sí, tiene que haber un lavado de cerebro antes, como los coaching de todo eso. Supuesto. O sea, claro que tienen que agarrar a gente más vulnerable, que esté pasando por alguna enfermedad, que a lo mejor las cosas no están en bien. No sé, o sea, me parece como bien nefasto todo eso, porque no hay un control, o sea, porque siguen existiendo también los coachings. Eso también está bien extraño. Creo que ese sería otro tema para otro podcast. O que si tienen una historia así, pues también la pueden mandar. Relacionada con el coaching. Entonces, de hecho, ese es un punto más adelante, que es el que mencioné hace ratito que vamos a tocar, pero va encaminado a la recta final de esta experiencia.
que dice: creo que si este lugar estuviera asignado como un spa, podríamos perdonar una que otra cosilla, por supuesto, excepto lo de los practicantes menores de edad con los mayores. Pero el problema principal es que se le diera el nombre de clínica cuando no había personal calificado. Así es. Como te digo, se hacen llamar médicos naturistas, pero al menos cuando yo estuve ahí, ninguno de ellos estuvo en una institución avalada. Y luego nos menciona que hubo un cambio de administración. Esto es un cambio muy importante, cambio muy importante porque ya cuando cambiaron la administración y demás, ahora sí, había médicos, pero médicos regulados, médicos con licencia, médicos certificados, avalados, respaldados, y también psicólogos, aparte de los que se nombran médicos naturistas. Bueno, al parecer seguían habiendo por ahí, ¿no? Pero al menos ya los podían identificar, o al menos había un poquito más de respaldo, por lo que espero que los que lleguen ahí ahora sí estén siendo atendidos de manera profesional. Bueno, es como dijimos hace rato, no hay que dejar la medicina a un lado. Puedes llevar las dos cosas si gustas, pero tampoco te vayas por el otro lado. Y digo, y espero que ya no sea lugar o sea, que ya no haya tanta religión metida ahí. No siempre eso nos va a curar, o sea, el hecho de tener creer en Dios. Es que aquí hay de dos en cuanto a la decisión que tomaron los de la administración del lugar, que es cuando contratas, a personas con licencia, personas con avaladas y demás, solamente puede ser por dos opciones. Una, para mejorar la imagen del lugar nada más, pero seguir haciendo lo mismo, instruir a los psicólogos que vienen con una escuela un poquito más basada muy basada en otras cosas que no sean lo naturista, lo alternativo, los médicos igual, instruirlos e encaminarlos a lo que tú quieres hacer, que es naturista y demás, y religión y ya, o abrir dos opciones en tu misma clínica, que eso creo que sería lo mejor, ¿no? Que se complementaran y todo, pero tal vez es muy utópico, no sabemos qué administración tengan, no sabemos cómo se regulen ahora, pero son esas dos opciones. O que se amplíe más de que, bueno, mira, vamos a estar tratando tu caso de peritonitis, por dar un ejemplo, junto a los médicos naturistas, pero también vas a llevar tu tratamiento regular, o sea, todo bien, todo bonito, todo excelente, todo en pro de la salud del paciente. Pero me acuerdo una vez hace tiempo que yo estaba buscando trabajo, hace mucho, estaba buscando trabajo y vi con una clínica que buscaban psicólogo, y en la clínica, desde la oferta de trabajo ya te decían que era una clínica cristiana, era una clínica cristiana, entonces debías ser psicólogo, pero debías saberte tantas oraciones, debías saber tratar con personas que no sé qué, ahí ya venía todo, o sea, venían todos los requisitos, en serio, todos eran orientados a la religión, todos. Sí, está bien raro y está eso, muy extraño. pero pues a fin de cuentas tú eres quien decide si entrar o no. Ah, claro, ¿sabes? claro. O sea, pero como quieran no es, o sea, es que están esos dos, ¿cómo decirlo? Están esas dos cosas que, bueno, ya te están avisando, de perdido te están avisando si quieres tú o no, pero luego dices, entonces, ¿cuál es mi rol como psicólogo? Porque de todo lo que decía no mencionaba nada de terapia psicológica. Entonces no me vas a dejar, o sea, no te dan a ti la libertad de ejercer tu profesión. Como tal. Quieren que hagas lo que ellos dicen. Y me pregunto si la gente que está en esos lugares de verdad será feliz. O sea, digo, no dudo que si haya personas que eso quieran para su vida, pero no habrá un momento en que se pregunten como, oye, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo estar más tranquilo? Porque, no sé, como que siento que ha de ser una presión constante y que te juzguen todo el tiempo, pues está bien extraño. O sea, no creo que sea correcto. Y sí, muchas veces me pregunto eso, ¿no? ¿Qué sentirán ellos? O sea, ¿por qué están ahí? ¿Cuál es el objetivo de? Pero bueno, y de hecho nos menciona esta persona que nos va a seguir mandando actualizaciones, entonces claro que vamos a ir platicando de eso. Sí, de hecho, nos dijo que va a investigar un poquito más y que cualquier cosa nos las va a incluir. Entonces esperemos que sí, a ver cómo es en la actualidad, a ver si podemos buscar, a ver si se reformaron o qué pasó o no. Así que por favor, si tienen experiencia, se los recordamos, de coaching o sectas ocultos, como ustedes quieran, mándenoslas, escríbanoslas, o si sospechaban incluso si eran sectas también. Y si dan miedo, pues mándenlas al mausoleo. Al mausoleo. Muchas gracias de todo corazón por haber escuchado esta experiencia, por seguirnos escribiendo, más que nada sus experiencias, por ampliar nuestra perspectiva, porque algunos pensamos en nuestro panorama, porque algunos pensamos que bueno, esas cosas ya no pasan, esas cosas se van haciendo al lado, esas cosas ya no tienen lugar hoy en día, pero todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces,
Nos ayuda mucho no solo a quienes escuchan y quienes escriben, sino a nosotros también. Nosotros también aprendemos mucho de ustedes, así que pues también las gracias van dirigidas a ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí hasta el final y nos escuchamos la próxima semana. Los queremos mucho. Nos vemos. Bye.